El jardín viviente. Algunos jardines cuentan con lo que podríamos considerar la despensa más natural de todas. Y es que dedicar un rincón del jardín para crear un huerto puede ser una idea de lo más gratificante. Pero cuidar un huerto acarrea ciertos problemas. Y uno de ellos es cómo evitar que algunos pequeños intrusos acaben con nuestra cosecha. Por fortuna, comprobaremos a lo largo de este capítulo cómo algunos de estos visitantes, lejos de causarnos daño, mantienen a raya a los que sí nos lo hacen. Son nuestros pequeños aliados. La despensa más natural. Un huerto, con toda su cosecha madurando lentamente al sol, es una visión de lo más atrayente. Con una cosecha así, es una verdadera tentación vivir aquí. Al menos esto es lo que parecen pensar un buen número de animales para los que nuestro cuidado huerto se ha convertido en un club de exigentes gourmets. Este puede ser un método para eliminar ciertas plagas, pero así estamos contaminando nuestros propios alimentos. Y no solo eso. En el huerto viven insectos que no se alimentan de vegetales, sino de otros insectos que sí son perjudiciales para nuestros intereses. Si eliminamos estos insectos buenos, eliminamos uno de los principales frenos para la expansión de las auténticas plagas. Al amparo de la oscuridad, nuestro huerto se ve invadido por un ejército de hambrientos saqueadores. Y los caracoles son, sin duda, uno de ellos. La boca de los caracoles está formada por dos piezas córneas. Esta superior, llamada maxila, y otra inferior, la rádula. Una boca tan simple como eficaz. Y si los caracoles no dan tregua a nuestras lechugas, ¿qué decir de las babosas? Pero entre las sombras de la noche aparece un peso pesado en la defensa del huerto. El sapo común, uno de nuestros más fieles aliados. Aunque su aspecto no es de los más agraciados, su eficacia como desinsectador del huerto le ha servido para ganarse la simpatía y el respeto del jardinero. Su enorme boca no da tregua a los insectos que andan por aquí, aunque antes tiene que asegurarse muy bien de lo que va a comer.
En ocasiones, los enemigos y los aliados se parecen tanto que hay que detenerse un instante para saber quién es quién. Este saltamontes tiene debilidad por nuestras fresas. Sin embargo, este otro de largas antenas es un formidable cazador de insectos. Otros visitantes, por el contrario, son inconfundibles. Una infestación de áfidos puede ser uno de los problemas más frecuentes del jardín. Estos diminutos insectos están dotados de un extraordinario aparato bucal de tipo picador-chupador. Es decir, sus bocas, transformadas en largos tubitos, pueden perforar la planta y absorber sus nutritivos jugos. Cuando esta operación la realiza un solo pulgón, no pasa nada. Pero cuando la planta está literalmente cubierta por estos insectos, el daño puede ser irreparable. Los pulgones no asimilan todos los nutrientes que obtienen de la planta. Estas sobras las emplean para fortalecer una ancestral y curiosa alianza con las hormigas. Un suave masaje con sus antenas y el pulgón responde expulsando una gota de líquido azucarado. Justo lo que la hormiga quería. Más del 90% de este líquido son azúcares. ¿Pero qué reciben los pulgones a cambio de alimentar a estas insaciables hormigas? La respuesta es protección. Veamos. Este formidable insecto es una mantispa, una voraz cazadora de pulgones, y en esta planta no le faltan presas. Pero algo se interpone entre el cazador y su presa. Unas hormigas vigilan su rebaño de pulgones. ¿Será capaz de enfrentarse con sus mortales armas a una simple hormiga? Ni lo piensa. Lo intenta de nuevo. Pero con el mismo resultado. La tenacidad con que las hormigas defienden a sus pulgones es realmente admirable. Pero la colonia de pulgones es muy amplia y siempre queda algún flanco sin proteger. Una mosca serpiente. En realidad, este extraordinario insecto no tiene nada que ver con las moscas. No es un díptero, sino un megalóptero, nombre que hace referencia a sus enormes alas transparentes. Y lo de serpiente, bueno, alguien podría ver en su largo cuello que no es más que el resultado de un gran desarrollo de su protórax, un cierto parecido con estos reptiles. Pero lo cierto es que su técnica de caza sí recuerda a la de una serpiente. Así, con su cabeza en alto, observa los movimientos de sus presas, hasta que una se pone a tiro. Falló. Ahora sí, pero no se la come. Lo hará más tarde. Estos insectos pertenecen a un grupo muy especial de moscas. Son sírfidos. Los adultos se pasan todo el día volando con increíble habilidad entre las flores del jardín. Pero quien verdaderamente nos interesa no son los adultos, sino sus larvas, estos rechonchos y extraños animalitos. Mientras los adultos tienen debilidad por los jugos azucarados de nuestras flores, el alimento de sus larvas no es tan refinado. Ellas prefieren comer pulgones, lo cual no viene nada mal a los intereses del jardinero.
Ha capturado uno. La rapidez no es una de sus virtudes. Hasta un pulgón es una presa bastante rápida para ella. Si encuentra una colonia de estos áfidos, es muy posible que muchos de ellos escapen. Pero la larva de sírfido tiene un sistema infalible para estos casos. En lugar de atacar a un pulgón en concreto, lo primero que hace es inmovilizar a toda la colonia con una especie de baba muy pegajosa. Luego podrá comérselos tranquilamente. Esta vez el enemigo es mucho más conocido: una mariquita. A pesar de que su aspecto nos resulta de lo más familiar, lo cierto es que no todas las mariquitas son iguales. De hecho, el grupo de los coccinélidos, al que pertenecen estos escarabajos, cuenta con más de 4.000 especies repartidas por todo el mundo, de las que casi un centenar se encuentran en Europa. Casi todas estas mariquitas son una verdadera pesadilla para los pulgones. Son uno de sus principales enemigos. A lo largo de su vida, una sola de ellas puede consumir más de 8.000 pulgones. Todo un alivio para nuestra huerta. A pesar de las continuas bajas que las mariquitas producen en la colonia, los pulgones están lejos de desaparecer. El secreto de su éxito radica en su sorprendente sistema de reproducción. En esta colonia todos los áfidos son hembras. No hay machos. Aún así, las hembras son capaces de reproducirse por partenogénesis, es decir, sin la necesidad de ser fecundadas. Además, los pequeños pulgones se ahorran todos los problemas de la metamorfosis, ya que sus madres los paren directamente. Aquí están haciendo uno, pero no es el único. En este mismo instante, cientos de madres están pariendo virginalmente a sus hijos. Los pulgones nacen con la cabeza hacia adentro, pero esto no parece que les plantee ningún problema. Un nuevo pulgón a la colonia. Por su parte, las mariquitas tampoco pierden el tiempo. Mientras algunas parejas aún están ocupadas en sus amores primaverales, las larvas de otras, más precoces, campean ya por todo el huerto, buscando, claro está, pulgones. Algunas larvas, como estas, han alcanzado ya su mayoría de edad. Ahora fijan al tallo el extremo de sus cuerpos. Esta ya lo ha hecho. Unas horas más tarde, la larva comienza a estirar su piel. La estira tanto que termina por rasgarse.
Este nuevo ser, de extraña apariencia, no es ni larva ni adulto. Está en una fase intermedia, en fase pupal. Pero este no es su color definitivo. Así es demasiado visible. Poco a poco su cuerpo se oscurece para camuflarse con su entorno. Aunque nos pueda parecer increíble, aquí dentro, aquella extraña y grotesca larva se ha transformado en la popular mariquita. Un cambio de imagen de lo más radical. Durante la noche es posible sorprender a otros visitantes del huerto. En el tronco de este peral se ha posado una enorme mariposa. Es un gran pavón, una hembra. Y no está aquí por casualidad. Ha escogido justo este tipo de árbol por una razón. Le ha llegado la hora de poner sus huevos y las orugas que nazcan de ellos se alimentarán sobre todo de hojas de peral. Ahí va el primero. La previsora madre los va pegando uno tras otro al tronco. La puesta queda sólidamente unida a la corteza gracias a un líquido muy pegajoso segregado junto con cada huevo. De estos huevos nacerán unas orugas que en poco tiempo multiplicarán su tamaño hasta alcanzar este impresionante aspecto. A pesar de su tamaño, la oruga de gran pavón no causa graves daños. Pero estas desde luego sí que lo hacen. Son orugas de mariposas de la col. Es muy frecuente que en el huerto, e incluso en una misma planta, convivan varias generaciones. Podemos ver orugas totalmente desarrolladas junto a otras de apenas unos días de edad. Y aquí hay una puesta. De esta otra, muchas orugas ya han abandonado sus huevos, mientras que algunas de sus hermanas aún luchan por salir. Desde que nacen, e incluso antes, las diminutas orugas se comportan como auténticas máquinas de comer. Dentro del huevo ya comienzan a devorar su cáscara. Y cuando logran sacar sus diminutas cabezas, siguen comiendo. El atracón continúa hasta que prácticamente no quedan más cáscaras que comer. Pero sus mandíbulas, recién estrenadas, no pueden parar. Y las orugas continúan devorando su hoja. En unas horas, donde estaba la puesta, ya no queda literalmente nada. Si todas estas orugas lograran transformarse en mariposas de la col, el futuro de nuestro huerto sería muy incierto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Muy pocas completarán su ciclo biológico. Sus enemigos son muchos. Pero hay uno en particular cuya forma de actuar no puede ser más macabra. Esta oruga
ya ha encontrado a su mortal enemigo. En realidad, no puede estar más cerca de él. Lo lleva dentro de su cuerpo. Hace unas semanas, cuando la oruga era aún muy joven, una pequeña avispa, llamada Apanteles, le inyectó una veintena de huevos casi microscópicos. Desde ese instante, el futuro de la oruga estaba sentenciado. Algo se mueve bajo su piel. Las larvas de Apanteles se han desarrollado por completo. Con sus mandíbulas rasgan la piel de la oruga y comienzan a salir de su maltrecho cuerpo. Parece increíble que todas estas larvas hayan estado alimentándose de las entrañas de la oruga sin causarle la muerte. Y es precisamente esto lo que pretendían. Provocar la muerte prematura de la oruga hubiera sido como destruir su despensa. Las larvas de avispa solo se han alimentado del tejido adiposo y de la hemolinfa, es decir, de la sangre de su víctima, teniendo especial cuidado en no dañar ninguno de sus órganos vitales. Bueno, al menos hasta este momento. Nada más salir, las larvas comienzan a tejer sus capullos de seda. Unas horas más tarde, la oruga, aún con vida, se ve envuelta por un macabro sarcófago de seda. El desarrollo de las larvas es muy rápido. A los pocos días, unas diminutas mandíbulas comienzan a rasgar los capullos de seda. Las jóvenes apanteles, transformadas ya en avispas adultas, comienzan a salir. En unas horas ya estarán preparadas para recorrer todo el huerto, parasitando a un buen número de orugas de mariposas de la col. Pocas plagas pueden presumir de haber recorrido todo el planeta a lomos de su planta favorita. Este es el caso del escarabajo de la patata, conocido también como dorífora del Colorado, ya que son precisamente estas, las montañas rocosas del estado de Colorado, en Norteamérica, su lugar de procedencia. Es primavera y algunas hembras ya están buscando entre las hojas un buen sitio para depositar sus huevos. Esta al menos ya lo ha encontrado. En este punto, las hembras se muestran muy previsoras. Siempre sitúan sus puestas debajo de las hojas. Así, sus huevos permanecen protegidos del sol y de la lluvia. Cada hembra pone a lo largo de su vida más de 2000 huevos, pero nunca los sitúa todos juntos. Es mucho más seguro repartirlos por todo el huerto en pequeños grupos. Los embriones crecen con rapidez. Unos días más y se producen los primeros nacimientos. La envoltura de los huevos es muy frágil. Las larvas, en sus forcejeos por salir, la rompen con facilidad. En pocas horas, las zonas más endurecidas de sus cuerpos se han vuelto casi negras. Desde este momento, las larvas solo piensan en comer. En unos días, su tamaño se ha multiplicado a costa de nuestras patatas. Llega un momento en el que las rollizas larvas no pueden dar ni un paso más. Sus voluminosos cuerpos se lo impiden. Su comportamiento cambia ahora drásticamente. Lo importante ya no es comer, sino descender al suelo. Y el camino más corto es dejarse caer.
Este es uno de los momentos más peligrosos. En el suelo, una larva tan torpe es muy vulnerable. Aunque son muchas las que pierden la vida en el intento, algunas consiguen su objetivo: enterrarse. Aquí, bajo el suelo, sufrirán todas las transformaciones necesarias para convertir sus blandos cuerpos en escarabajos perfectos. La joven dorífora ya está formada, pero todavía no saldrá de su cámara subterránea. Permanecerá aquí hasta que su cuerpo se haya endurecido lo suficiente para poder excavar el suelo que la separa del exterior. Mientras tanto, arriba, en el huerto, la vida continúa. Unos, los malos, devorando y saqueando nuestra cosecha, y otros, los buenos, vigilando atentamente para que esto no suceda. Todo un conflicto de intereses, al menos para nuestros ojos.